Vendido por unas cuantas monedas, Jesús se sometió a la avaricia y a la maldad de la que es capaz el ser humano. Lo vendieron por unas monedas, con un beso, con una traición. Jesús está solo para enfrentar la muerte y para vencerla, llevando sobre sí el destino de todos los hombres. Ve toda la maldad de los hombres que lo maltratarán o dejarán que lo maltraten, y ve detrás de ellos el poder de las tinieblas. En ese momento Jesús es el hombre de dolores, conocedor de todos los quebrantos, hecho de una misma cosa con el pecado. Carga con toda la maldad de los hombres que deberá pagar con su muerte, y ante su Padre justo y tan amado, siente una tristeza de muerte. Jesús va repitiendo una sola frase que expresa la más perfecta oración. Padre, que se haga tu voluntad. Jesús compareció ante dos tribunales. Primero ante el Sanedrín o Consejo Supremo de los Judíos. Ahí lo acusaron de blasfemia, o sea, de hablar atrevidamente contra Dios. Luego compareció ante el gobernador romano Pilato, y esta vez lo hicieron pasar por agitador político. La razón de este doble proceso es la siguiente. Los judíos estaban sometidos al poder romano y ya no tenían la facultad de condenar a penas mayores. Por eso, después de juzgar a Jesús según su ley, es decir, según las leyes de la Biblia, pidieron a Pilato que hiciera efectiva la pena de muerte. Entonces presentaron nuevas acusaciones capaces de impresionar a Pilato. Es muy difícil afirmar sin más que el proceso de Jesús fue legal o que fue ilegal. Se pareció a tantos procesos que conocemos en que las autoridades fuertes con el poder y el manejo de las leyes logran condenar a los opositores sin cometer fraudes demasiado patentes. Los sacerdotes no logran condenar a Jesús por alguna rebeldía contra la ley, así que deben tocar algo mucho más importante y que ocupa el lugar central en el Evangelio. ¿Eres el Hijo de Dios? Jesús responde juntando dos textos de la Biblia que dejaban entrever la personalidad divina del Salvador. Hijo del hombre, que viene de Dios mismo, en Daniel 7:13, sentado a la derecha de Dios como en pie de igualdad, Salmo 110:1. Con esta afirmación, Jesús afirma claramente que no es solamente un hijo de Dios como puede serlo un santo o un enviado de Dios, sino el único que comparte la divinidad del Padre. Los sacerdotes no se equivocaron sobre las pretensiones de Jesús, Hijo de Dios. No lo condenaron por una cuestión de palabras, sino porque en toda su manera de actuar, Jesús se ponía en el lugar que solo a Dios le corresponde. Con esto trataron de tranquilizar su conciencia. No quisieron reconocer que en realidad lo odiaban por haber puesto al desnudo su hipocresía, su falta de fe y su amor al dinero. Porque al demostrar que se sentía libre respecto al orden que ellos defendían, los hacía caer de sus pedestales. En la persona de Jesús, Dios mismo había venido a pedirles cuentas y ellos habían puesto en contra. Jesús fue condenado en nombre de la ley de Dios y no se rebeló contra la sentencia injusta de los jefes religiosos de su pueblo, los cuales eran representantes legítimos, aunque indignos de Dios. Esta fue su obediencia perfecta al Padre. El pueblo pidió la muerte de Jesús. El pueblo que le traía a sus enfermos y que lo siguió 3 días en terreno despoblado, olvidando su hambre, no las mismas personas sino el mismo pueblo. Los dirigentes entregaron a Jesús por envidia y también porque el evangelio es subversivo respecto a todo sistema que se defiende a sí mismo, en vez de servir a la gente. El pueblo, a su vez, entró a Jesús cuando lo pusieron en la balanza para calcular lo que valía junto con Barrabás, el agitador político. Porque Jesús proponía un camino de liberación que exige tiempo, responsabilidad y sacrificios.
Barrabás, en cambio, era el ejemplo de la violencia irresponsable que arrastra a los mediocres porque satisface el espíritu de venganza. El pueblo judío pidió la muerte de Jesús. No todos, por supuesto, pero hay una responsabilidad colectiva. A pesar de que Jesús nunca buscó la muerte, desde el comienzo de su existencia la había aceptado en esta forma tan atroz por dos razones. Primero, para manifestar al Padre su total abandono como hijo, o con otras palabras, para poner en manos del Padre todo lo que había recibido de Él. Luego, para que toda la humanidad descubriera junto a Él el camino que nos lleva a Dios. Su muerte tan dolorosa y humillante no era para apaciguar a un Dios ofendido por los hombres, porque Dios no es orgulloso ni reclama sus derechos. Pero su sacrificio sin reserva sería, dentro de la humanidad, la semilla del amor perfecto. A diferencia de lo que pasa con las sociedades y los gobernantes que sacrifican egoístamente a otros, el sacrificio voluntario de Jesús lo lleva y nos lleva a nosotros a la resurrección. Jesús ha conocido las burlas, torturas y malos tratos que son la suerte de los condenados en todos los países del mundo, cuando policías y soldados ya no reconocen en ellos a hombres libres y hermanos suyos. Sin embargo, el hecho de azotar a Jesús según la ley romana no era muestra de crueldad, pues debido a la pérdida de sangre y agotado por los latigazos, el condenado no tardaba tanto en morir en la cruz, acortándose así su agonía. El condenado, suspendido de los brazos, se asfixia. Para poder respirar, tiene que apoyarse en los pies y en los brazos, reavivando con esto el dolor insoportable del clavo fijado en medio de los pies y las muñecas. Cuando ya no tiene fuerzas para hacer este esfuerzo, muere asfixiado. El vino agridulce era la bebida de los soldados romanos, la mirra adormece los nervios, y Jesús rehusó lo que podía calmar sus dolores. Eloí, Eloí, lama sabactani. Este es el comienzo de un salmo que empieza con un grito de desesperación y termina con la certeza del triunfo. Contiene muchas alusiones a la pasión de Jesús. El grito de Jesús al morir encierra un misterio, pues un crucificado moría agotado y asfixiado. No podía gritar así, pero a Jesús a nadie podía quitarle la vida, porque estaba toda en él y la entregó en el momento que quiso. Los oyentes quedaron asombrados. ¿Gritó de vencido o de vencedor? Hay muertos que dividen a las familias. También hay muertos que reconcilian. La cruz en que Jesús muere se compone de dos palos, uno hacia el cielo y el otro horizontal. Jesús, colgado entre el cielo y tierra, reconcilia a los hombres con Dios y a los hombres entre sí. Reconciliación con Dios para que todos aquellos que reconocen en su muerte la prueba más grande del amor de Dios por nosotros. Reconciliación entre los hombres hasta que vino Jesús. Dios no había empezado a levantar las barreras que dividían a los pueblos y se había conformado con actuar dentro de uno solo de ellos, el pueblo judío. Pero en adelante, todos los hombres serán llamados a entrar al pueblo de Cristo. Anteriormente cada pueblo tenía su religión y sus ritos propios. En adelante, la base de la fe será el reconocimiento de Jesús y de Jesús crucificado. Mirándolo a Él, los hombres se unirán a pesar de estar divididos por tantas diferencias, porque Jesús, en verdad Jesús, ha resucitado. Alberto Gutiérrez Tlalpan, Noticieros Telecable.